Muy buenas noches, iglesia. Qué bueno estar una vez más con ustedes en esta semana de Icas en Casa. Esta semana con muchas sorpresas, con un tiempo muy especial que vamos a tener de pronto el jueves de final de semana, cambiando un poquito el formato y teniendo un tiempo de adoración. Y muy contentos de estar con ustedes con este tema que estamos llevando a cabo. Quiero saludar a todas las personas que se están conectando. Mi doctora Catalina, qué bueno tenerte allí en este tiempo. También Alvarito Marín, a Judy Esther, qué bueno Judicita. A doña Claudia Muñoz, Dios te bendiga. A doña Belkis, Dios te bendiga. Lucy Huesa, Dios te bendiga, mi Lucy. Nancy Janet Rodríguez, qué bueno, Nancita, que estés allí. Janet Pineda también, muy buena cantidad de gente en este momento conectada. Estoy de azul no porque tenga palabra profética y haya ganado Millonarios, sino que fue coincidencial. Pero bueno, aprovechemos la cuña para hablar del triunfo de Millonarios y vamos a orar, ¿les parece? Para iniciar este tiempo y para que esta noche sea muy especial. Padre del cielo, en esta noche quiero colocarme delante de ti, Señor, junto a las personas que en este momento se han conectado, pidiéndote, Dios, que sea tu mano poderosa, Señor, dirigiéndonos, fortaleciéndonos, bendiciéndonos, Señor, y que podamos, Señor, así como lo hemos venido haciendo a lo largo, Señor, de estas semanas, seguir renovando nuestra mente, Señor, entendiendo el propósito tuyo. Nos estamos preparando, como lo he dicho, Señor, en otras ocasiones, para el año 2022, Señor. Ya este año 2021 está terminando, ya estamos más de la mitad del mes de octubre, noviembre, diciembre, Señor, y empezamos un nuevo año donde queremos, Señor, empezar a, después de haber hablado del fundamento, Señor, y de la edificación, fortalecernos, Señor, a crecer como iglesia, Dios. Así que desde ya te pido que en el corazón mío, en mi mente, en mi corazón, el de mi esposa, Señor, en el del liderazgo de la iglesia, Señor, y en cada persona, Dios, que hace parte de ICA, Señor, coloques ese deseo, Señor, de crecer en la gracia, en el amor y en la bendición que viene de ti. Hoy queremos adorarte, hoy queremos bendecirte, hoy queremos exaltar tu nombre y darte a ti gloria, honra, alabanza, adoración y exaltación, Señor, y pedirte de una manera muy especial, Señor, que sea la unción de tu Santo Espíritu sobre cada una de nuestras vidas, sobre nuestros corazones, y que nos permitas entender el propósito tuyo. Bendigo a cada uno de los que se han conectado, Señor, de los que se están conectando, y te pido, Jesús, que seas tú ministrando nuestras vidas, Señor, que las personas que están en este momento conectadas y las que vayan a mirar esta transmisión más adelante, Señor, sean recibiendo, Señor, esa fortaleza, esa gracia y esa bendición que viene de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, entonces seguimos con nuestro tema y como ya les dije, qué bueno poder estar compartiendo con ustedes esta semana muy especial. Mañana los espero al servicio, una palabra poderosa, y como les digo, el jueves tenemos algo preparado bien lindo que va a ser un tiempo de pronto de adoración, de exaltación al Señor, y seguramente con algo que Dios está preparando. Pero hoy vamos a tocar el tema y obviamente continuamos con toda la temática que estamos llevando el domingo, un tema muy interesante, muy fuerte, muy confrontante, pero creo que es necesario, que estemos, como decía el domingo, comiendo alimento sólido y no siguiendo con leche. O sea, es necesario que la iglesia crezca si queremos crecer, y el hecho de crecer no es la intención del pastor para ICAS. Quiero que conozca mi corazón. Es más bien el deseo de Dios para estos tiempos difíciles que estamos viviendo, donde la iglesia tiene que ser protagonista nuevamente, donde la iglesia tiene que levantarse para ver la gloria y la bendición de Dios, donde nuestra mente tiene que ser cambiada, renovada, y para ir a lo que Dios quiere. Por eso he titulado el mensaje en esta noche, El mundo al revés. El mundo al revés, y es el tema que tenemos para esta noche. Y bueno, la verdad es que sí estamos viviendo situaciones difíciles. Entonces, si usted no está viendo mi imagen, tranquilo, no se preocupe, haga de cuenta que es un podcast, pero que lo va a disfrutar igual. Estamos arreglando unos problemas de imagen, pero usted ya tiene el título del mensaje y me sigue escuchando. Entonces vamos con el mundo al revés. Y quiero compartir la primera pregunta para pedirle que usted empiece a responder y que podamos hoy ser muy asertivos en nuestras respuestas. Y la primera, perdón, que acá dice, pastor,
No te entiendo, Minani, pastor, hoy solo están 5, no hay, pues hay más personas, hay como 14. Lo que pasa, Nancicita, es que no todos vemos el número de personas, pero yo tengo como 14, pero creo que hay más. Entonces, bueno, Dios sabe quién está viendo y a quién va a recibir esta palabra en esta noche. En la primera pregunta es: ¿hay cosas de este mundo que te parecen absurdas e increíbles? Yo quiero que recuerdes un poquitico el tema que estábamos hablando el día domingo, y por eso hago esta pregunta. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos el domingo, donde todo era relativo, de cómo se mirara, que no hay una verdad absoluta, que estamos en una sociedad sin Dios, que tenemos una conciencia adormecida, entonces la pregunta es: ¿hay cosas de este mundo que te parezcan absurdas e increíbles? Buenas noches, Alexandra, Dios te bendiga. Sí, me dice Alexandra que no me veo. Estamos arreglando los problemas de video. No se preocupen, ahí estoy. Pero una vez en realidad aparece la imagen, pero ahorita haga de cuenta que es un podcast y usted está ahí alguien dice no veo el azul, pero estoy con un azul intenso de alegría, así que tranquilos, no se preocupen. Vamos entonces a ir desarrollando y bueno, quiero pedirle que usted me responda si hay cosas de este mundo que le parezcan absurdas o increíbles. Entonces, la semana pasada, durante todos los días de la semana pasada, estuvimos hablando acerca de las características del mundo en que fuimos llamados a vivir, el mundo de nuestra realidad. ¿Y por qué digo del mundo en que fuimos llamados a vivir? Porque generalmente a veces quisiéramos haber vivido en otra época, ¿verdad? Ay, ¿por qué no viví yo en la época de? Y tal vez cada uno tenga un deseo. Puede ser en su mismo periodo de tiempo o puede ser en tiempos anteriores. Pero soy un convencido de que Dios no hace nada por casualidad y que nosotros estamos en este tiempo histórico porque era este el tiempo en que deberíamos vivir. No obstante, en este tiempo en el que nosotros ya fuimos llamados a vivir, es un mundo que, como decíamos el domingo, parece que creyera no necesitar a Dios. Entonces vivimos en un mundo donde, aún siendo cristianos, hay áreas de nuestra vida donde le decimos: Dios, tranquilo, no te metas, yo sé cómo manejarlo, yo sé de qué manera ir en este punto, y quisiéramos hacerlo a nuestra manera. Y obviamente el mundo no quiere conocer a Dios. Un mundo muy emocional, un mundo que no se mueve por la razón, que no ve convicciones, que no ve principios, que no ve absolutos, sino donde ve todo relativo, donde todo es desde un punto de vista de acuerdo a la persona que lo mire, y donde ese mundo emocional ha hecho que nuestra conciencia sea adormecida, a tal punto que muchos cristianos hoy en día aún aceptan cosas que están en contra de la palabra de Dios como si fueran cosas reales. Así que esa es la situación. Y un mundo que tergiversó la verdad. Entonces yo hablaba el domingo acerca de que la verdad era algo que estaba totalmente alineado con la realidad. O sea, la verdad tiene que ver con la realidad. Pero hoy parece que en la sociedad en la que vivimos, la verdad no estuviera en ese mismo contexto, sino fuera algo diferente. Como ya lo he mencionado en otras charlas anteriores, la Reforma Protestante, por allá en 1490 y algo, cuando sucedió, fue algo que trajo a la sociedad occidente en ese momento un tremendo beneficio. O sea, revolucionó, renovó la mente, como nos dice la palabra, renovó la mente de los que estaban allí, pero no solamente renovó la mente de ellos, sino que trajo un beneficio en todas las áreas de sus vidas. Ese beneficio tenía que ver con mejoró su sistema social, su sistema espiritual, su sistema académico, su sistema laboral, su sistema social, y todo lo que generó fue beneficios. La academia creció, hubo escuelas, universidades y un montón de cosas que fueron realmente impactantes y beneficiosas para todo lo que estaba sucediendo en ese momento. Lamentablemente, y yo no sé cómo, o sea, no sé si sé, pero quiero explicarlo bien. Tal vez esa reforma tocó a los países del norte de Europa y tocó a los Estados Unidos de América cuando los puritanos llegaron allí a esa nación a llevar el evangelio. Más tristemente, no tocó a los países del sur de Europa, y nosotros, por haber sido conquistados por los españoles, tampoco llegó a nosotros. Entonces los españoles sí nos trajeron el catolicismo, sí nos trajeron a un Cristo, pero un Cristo de acuerdo a su convicción, un Cristo que impuso, que dañó, que tergiversó, y un Cristo
que hasta hoy día nosotros estamos asumiendo las consecuencias de ese catolicismo que nos llevó a una mente errada, y lamentablemente en nuestra actualidad todo lo que queda relegado es a un ámbito de lo espiritual, en lo privado, un ámbito privado. O sea, yo puedo creer en mi fe privada, la iglesia puede creer dentro de las puertas de su iglesia, la fe de la fe de las personas en los hogares queda relegada a sus casas, a sus hogares, pero no más allá. Así que eso es lo que estamos viendo. Recuerden que estamos en el podcast, ya un momentico saludamos la imagen, pero estamos ahí en la transmisión. Entonces, en ese nuevo contexto de lo que nos está hablando esta sociedad, somos libres de creer en Dios y de restringirnos de las cosas que nuestra conciencia nos diga que debemos hacerlo. O sea, yo tengo libertad, según este mundo, aunque a veces yo colocaría eso entre comillas, tengo la libertad de creer en Dios. Tengo la libertad de decirle a mi familia o a la iglesia porque creemos en Dios. Tengo la libertad de dejar de hacer cosas que por mi conciencia me dice que no debo hacerlo. Ay, pero ese estilo de vida, ese estilo de pensar, ese tipo de limitarme, solamente se puede limitar a la congregación o a mi casa, ya que no puedo confrontar las ideas o las prácticas de otros. Yo no puedo salir a la calle y decirle a otro que no está bien su estilo de vida, que no está bien su forma de vivir, que no está bien su forma de actuar. Recuerda que hablaba el domingo que uno de los problemas es la tolerancia excesiva que tenemos, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no podemos hacerlos? Primero, porque las prácticas o ideas de otros, según la sociedad que tenemos, son igualmente valiosas que las nuestras. Independiente de que la realidad nos diga que lo que nosotros creemos es verdad, más allá de la palabra, más allá de la fe, que la realidad nos diga que es diferente, la sociedad nos dice que todas las ideas son valiosas. Así que si un niño se quiere considerar niña y eso es valioso para él, yo debo respetar eso. Si una chica se embaraza y quiere abortar, yo debo mirar eso como algo normal y como algo que pertenece a ella, sin poder qué sé yo, entrar a decirle que no me parece que sea correcto de acuerdo a la palabra. Entonces, o porque yo tengo que respetar los otros pensamientos, o simplemente porque si yo denuncio puedo ser acusado de intolerante, puedo ser acusado de homofóbico, una persona retrógrada, o una persona que simplemente no está corriendo con respecto a lo que el mundo está diciendo. Así que esa es la realidad en la que vivimos, y la pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? ¿En qué momento llegamos a este estilo de pensamientos? Porque ahora, y no sé si usted se lo pregunte, porque ahora estamos viviendo cosas que hace 10 años o 15 o 20 o 30 o 40 años atrás eran impensables. Entonces, la respuesta es porque nuestro pensamiento ha venido siendo moldeado en el transcurso de los tiempos, de generación en generación. Y lo que decía el domingo, lamentablemente y preocupantemente, este estilo de pensamiento también ha tocado la iglesia. La iglesia en un punto donde estamos como en la permisividad. ¿Hasta dónde puedo ir al mundo sin apartarme? Y esto empezó en el siglo XX, cuando empezamos a aceptar la verdad como algo que solamente se podía dar a través de los sentidos. O sea, lo que yo podía entender por los sentidos, lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo podía creer, de resto no. Por ejemplo, en este momento usted no me está viendo, pero tal vez me cree porque me escucha, y creo que ya me va a empezar a ver, y ya, entonces usted tuvo fe y me está viendo ahora. Pero esto viene es ¿por qué? Porque simplemente le dimos toda la rienda suelta a la parte de los sentidos, pero dejamos por un lado lo espiritual y dejamos por otro lado también lo eterno. Entonces estamos en ese contexto donde estamos mirando las cosas diferentes. Entonces lo espiritual que va a un lado, lo eterno también, y ya no son importantes. Hay un texto en 1 Corintios 15, yo se lo voy a leer, pero quiero que me entienda que no es tan claro porque el texto es más largo, pero le voy a explicar por qué lo corté así. Dice en la segunda parte del versículo 32, si los muertos no resucitan, viene de una enseñanza que está dando Jesús, dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y después dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces tomé este versículo porque a veces parece eso, como que lo único real es lo que yo veo o puedo entender desde mi razón. La forma en que yo alimento mis razones a través de los sentidos.
Entonces yo puedo palpar algo, yo puedo oler, yo puedo ver, yo puedo escuchar, yo puedo degustar algo. Eso es lo valedero. Eso es lo que es real para mí. Si no es real, si ya no lo veo, no lo entiendo. Entonces, por ejemplo, yo la eternidad no la puedo ver. Entonces no es real para mí. El pecado no lo puedo ver. Ahora usted dirá, no, si se puede ver, no, pero el pecado del orgullo, el pecado yo no lo puedo ver, entonces no es algo real para mí, y empezamos nosotros a quitar esa parte, y ahí es donde llegamos a vivir un mundo como el que vivimos, donde tal vez tenemos que hacer, yo no lo acepto, pero la sociedad, las leyes políticas, los grupos sociales nos quieren llevar a que aceptemos cosas que son inaceptables como si fueran bien. Y no porque la realidad lo diga, sino porque es el capricho, es la tendencia, es el deseo del corazón de alguien. Y acá es lo peligroso, y por eso hablo de la iglesia cristiana, cuando nosotros también como iglesia cristiana confundimos la fe con el deseo. Confundimos la paz que Dios da con mi paz interna porque no siento mal por hacer algo que esté incorrecto. Y entro en la discusión de por qué está bien y por qué está mal. Porque usted dice, y no entiendo, que es que hay un celo que Dios pide, que hay un apartarnos que Dios pide para caminar conforme a lo que Él quiere. Entonces espero que ustedes hayan contestado la pregunta. Y acá la pregunta es, hay cosas en este mundo que te parecen absurdas o increíbles en cuanto a lo que hemos venido hablando. Y bueno, voy a mirar si alguien ha respondido. Lucy dice, no veo el azul de la camiseta del pastor. Bueno, ya lo estás viendo, Lucecita, ahí está el azul fuerte. Bueno, pero ustedes solamente preguntaron por el azul, pero no me respondieron. Dice acá Alexandra, sí. No me cabe en la cabeza cómo hay personas que puedan creer cosas como que soy hombre o mujer según cómo me siento y no según mi anatomía, pero que no les importe abusar de niños, como asesinan indiscriminadamente. Mejor dicho, si sigo no acabo, pero hay muchas cosas que me parecen absurdas. Ok. Argeni Sánchez, buenas noches mi gente, un abrazo fuerte, buenas noches. Amparito Toledo, buenas noches, Dios te bendiga. Nancy Janet, cosa que me parece absurda es la pérdida de valor de la vida, matan con fácil y el aborto. Sí, señora, ya no hay un respeto, no hay un valor, una dignidad por la vida. Don Álvaro Marín dice, la verdad sí. Y una cosa que me asombra y me cuesta creer es que los curas que abusan de los niños, siervos de Dios haciendo cosas diferentes a lo que la palabra manda, personas que se juran amor eterno y lo primero de cambio lo dejan de todo. Ok, sí señor. Misatu, muy buenas noches Aturia, Dios te bendiga. Olguita Sánchez, te dije que perdí Santa Fe. No, mentiras, Olguita. Dice, increíble pero cierto. Dicen que las corridas de toros son maltrato animal y que deben terminarlo, pero aprueban el aborto. Totalmente de acuerdo. Y acá, sin entrar en la discusión sobre los animales, porque de pronto entro con un defensor de animales, pero vuelve a lo mismo. Humanizamos a los animales y deshumanizamos nuestras propias relaciones interpersonales. Tienes razón, mi Olguita. Vilma nos está saludando, buenas noches, bendiciones. Amparito nos manda un corazón. Don Freddy Soto, muy buenas noches, dice, muchas cosas me parecen absurdas e increíbles. El mundo acepta transgredir principios bíblicos y está de acuerdo con los modelos falsos y temporales. Sí, señor, gracias. Bueno, gracias a todos por sus respuestas y los veo, muy activos, y gracias por estar allí. Entonces, mirando este mundo al revés, vamos a empezar con nuestro primer punto. Y mi primer punto lo había colocado era como una afirmación, pero lo cambié y quise colocarlo más como una pregunta. Aquí está Susanita, que no falta, y Susanita dice, buenas noches, sí, como la práctica de los que se hacen llamar transexuales. Qué mente humana sin Dios. Acá en lo que dice Olguita, hoy estaba escuchando que no sé si es en todo el país o en una ciudad del país, estaban agilizando el trámite de cambio de documentos de aquellas personas que eran hombres y ahora son mujeres, y que eran mujeres y ahora son hombres según ellos, porque por ADN siguen siendo lo que son y se están cambiando el nombre. Pansexuales, dice Susanita. Margarita Contreras, buenas noches. ¿Listo? Gracias a todos por sus respuestas. Bueno, Lucy está respondiendo y dice, sí, muchas, y que ahora todo es relativo. Sí, señora,
Esa es la palabra y eso Lucecita es lo que hablábamos el domingo. La falta de valores es cada vez más común y aceptada por el mundo. Entonces, algo que hablábamos Lucecita, ya pues tomando tu respuesta y que quiero recordarlo solamente para ir adelantando, decíamos que a veces confundíamos el estar bien con Dios con estar alegres o con sentir paz. Pero muchas veces el estar alegre no significa que esté bien con Dios. O estar triste no significa que esté mal con Dios. Lo mismo que sentir paz en mi corazón no significa que estoy haciendo las cosas bien. Porque puede ser que más bien tenga endurecido o adormecida la conciencia y que esté haciendo que algo que esté en contra de la voluntad de Dios o que no esté glorificando a Dios. Quiero tomar este término. Porque ni siquiera se trata de que esté en contra de la voluntad de Dios. En Santiago dice la palabra, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Déjeme explicarle un momento este versículo. Obviamente habla de las acciones, habla de que si yo veo a alguien en necesidad lo puedo ayudar, si no lo hago me es pecado, que si yo sé que puedo bendecir a alguien y no lo hago me es pecado, que si yo sé que tengo que agradecer y no soy agradecido es pecado, ok. Pero también saber hacer lo bueno es saber glorificar a Dios. Entonces puede que yo haga cosas que tal vez no sean pecado en sí mismas, pero que no glorifiquen a Dios. Y el hecho de que algo no glorifique a Dios hace que yo olvide que mi vida es para glorificar a Dios. Así de fuerte es el asunto, y por eso es que estamos hablando de renovar nuestra mente, de renovar nuestro entendimiento y de caminar hacia lo que Dios quiere. ¿Listo? Entonces vamos con el primer punto, y el primer punto es: la verdad es solo lo que percibo por los sentidos. Creo que me quedó mal, de tanto que la corregí me quedó mal, pero entonces la aclaro. La verdad es solo lo que percibo por los sentidos. Entonces es como, la verdad es solo eso. O sea, se limita solamente a eso. O sea, usted solamente puede creer en lo que ve, o solamente puede creer en lo que escucha, solamente puede creer en lo que huele, solamente puede creer en lo que degusta, o solamente puede creer en lo que palpa. Y entonces viene la segunda pregunta, y es: ¿cómo sabes que algo es bueno o malo? Explícalo. ¿Cómo sabes que algo es bueno o es malo? Quiero que me expliques eso. ¿Cómo haces para saber que algo que tú estás haciendo en algún momento determinado es bueno o es malo? ¿Cómo identificas? ¿Qué sé yo? ¿Hiciste alguna acción hoy? Y llegas a tu casa y dices: uy, eso que estuvo genial, fue fantástico. ¿Cómo sabes que eso fue bueno? O hiciste algo y te sientes mal, y ¿cómo sabes que eso fue malo? ¿De qué manera tú puedes entenderlo? ¿Listo? Entonces quiero que lo expliques. Y quiero empezar explicando el ejemplo que colocaba el domingo de la piscina. Entonces recuerda el ejemplo de la piscina, cuando el señor mete la aspiradora y cuando usted ve que el tubo entre la aspiradora parece que se doblara el tubo. Y decíamos que era un efecto de reflexión por la luz, pero que el tubo no se ha doblado, que el tubo sigue estando derecho, que no ha sucedido nada. Pero que tal vez una persona puede decir: no, yo solamente creo a lo que veo y en este momento lo veo torcido, y entonces como veo el tubo torcido, el tubo está torcido. No, el tubo no está torcido, el tubo está derecho. No me interesa lo que veo. Entonces a veces como que queremos tener esas condiciones donde yo no entiendo razones, donde dejo a un lado mi conciencia, dejo a un lado mi moralidad, y solamente quiero percibir las cosas o entender las cosas desde lo que yo veo o siento. Si yo no veo nada malo, si yo no siento nada malo, si yo no escucho nada malo en lo que estoy viendo, entonces creo que está bien. Y bueno, y qué de las cosas que están mal, pero que yo no puedo manejarlas de esa manera. Es una idea muy fuerte que se explica a través de los sentidos. Entonces ya lo dije, todo se limita a los sentidos. Todo se limita al ojo. Por eso en el ejemplo lo que estoy viendo. Pero nunca estoy. Ahora, por ejemplo, si ahorita que estuvimos en pandemia, las personas que perdíamos, porque a mí me ocurrió también, que perdíamos el gusto, que perdíamos el olfato, ¿cómo podríamos creer? Entonces, por ejemplo, si yo entraba a un lugar donde estaba oliendo horroroso y yo no sentía nada, yo no le puedo decir a la gente: no, eso es pura mentira suya, acá no huele nada feo porque yo no huelo. No, el hecho de que yo no percibiera el olor no significaba que no estuviera oliendo feo. O que alguien estuviera haciendo un almuerzo y alguien dijo: uy, qué delicioso ese almuerzo. No, nada. Invité a comer a alguien a mi casa y me dejó impresionado, porque no sabía que, esto no es por tema de COVID, sino es algo que pasó con esta persona. Y me dijo: pues resulta que yo voy a almorzar a donde me invitan y rico y todo,
pero pues no es tan agradable. Y yo le decía, ¿y por qué? Y me dijo, porque perdí el gusto. Entonces puede que me sirvan un manjar, puede que las personas que estén a mi lado estén colocando la cara de más satisfacción porque el pollo, la carne, el postre sabe delicioso. A mí el pollo, la carne me sabe todo, o sea, no me sabe a nada. No percibo ningún sabor. Ahora, si esta persona dice que la comida que le sirvieron no sabe nada porque no la puede sentir, pues no, se está limitando a una facultad de sus sentidos que está dañada. Entonces no puede juzgar desde esa perspectiva, porque tal vez el resto de personas que estén a su lado le puedan decir que sí está sabroso o que está oliendo mal o que tal cosa, el ciego o el sordo con otro tipo de emociones. Hablando de palpar, una vez un compañero de una amiga era un corredor de seguros y por robarlo le pegaron un tiro en la columna. Gracias a Dios el señor, muy fuerte, muy valiente, se recuperó, pero él perdió el tacto. Así que si él escuchaba sonar el celular, pero no volteaba a mirar que era el celular, él podía coger un vaso y contestar en un vaso, porque su sensibilidad le había impedido que él distinguiera entre en una superficie tersa, áspera, más fuerte, más blanda, o sea, no podía percibirlo. Entonces, el mundo en que vivimos quiere que nosotros entendamos la verdad a un 100% desde los sentidos. Y resulta que no, que es cierto hasta cierta manera, pero que no es la totalidad de la verdad. O sea, la verdad por los sentidos es una parte, pero no es la totalidad. ¿A qué me refiero? El niño conoce la electricidad, conoce que verdaderamente la electricidad es fuerte cuando mete los dedos en la toma y le pasa su corrientazo y el niño ahí se dio cuenta que eso no se juega, que realmente hay uno, aunque él no vea la corriente, hay algo, pero lo descubrió a través de la experiencia. Conoce el peligro del fuego cuando se acerca demasiado al fuego, o conoce el ácido del limón cuando no prueba, hace la cara porque probó el ácido del limón. Pero esa no es la única forma de descubrir la verdad. No es la única forma en donde entendemos si algo está bien o algo está mal. No es la única forma en que adquirimos conocimiento. Obviamente la razón, los sentidos sí nos pueden dar mucho conocimiento. Lo que dije de la toma eléctrica, obviamente el niño ya quedó curado. El ácido del limón, si le gustó, pues va a querer buscar más limón porque le gustó el sabor, pero si no le gustó el ácido, seguramente ya querrá el limón después diluido en agua, o ya no le gustará, o qué sé yo, la experiencia que cada uno tenga. Pero no es el total de la verdad. Si fuera la única manera, nosotros no tendríamos cómo explicar lo bueno y lo malo, que es lo que le explico, lo que le digo ahora. Porque el pecado yo no lo puedo explicar desde los sentidos. Porque es más, muchas veces el pecado tiene que ver con el gusto. Entonces, por ejemplo, yo ahorita que estoy en mi proceso de querer bajar de peso y estar bien, pues uno de mis pecados era que yo comía y a mí me gustaba la comida, la deleitaba y me agradaba. Y yo no distinguía en qué momento estaba comiendo lo justo y en qué momento me estaba pasando. En qué momento ya estaba, ese gusto por la comida se estaba convirtiendo en algo malo. Entonces yo tenía que entender que había algo más. Pero ese algo más no me lo iba a decir el gusto, porque el gusto me iba a decir siga comiendo. No me lo iba a decir el olfato, porque el olfato iba a decir huele rico. Sino que yo tenía que entender de una manera diferente que algo estaba mal. Si yo percibo, por ejemplo, hoy en día, como les he hablado, déjenme hablar de la malicia indígena que tanto he condenado, que si yo soy el vivo, pues yo siento que lo hice bien, entonces me siento contento, me siento triunfador, me siento el chacho del paseo. Pero si yo fui el que fui afectado por alguien que fue más vivo que yo, me siento humillado, me siento herido, me siento ofendido, me siento con rabia. Entonces nunca el parámetro va a ser cómo me sienta, porque va a manejar un punto muy, muy dislúcido, o sea, como que no va a ser claridad. Yo necesito entender cómo es bueno y cómo es malo, pero no desde mi propia regla, sino desde la regla que Dios ha colocado, desde la medida que Dios ha colocado. No podemos tener una medida cada uno a su acomodo. Entonces la moralidad yo no la puedo explicar desde lo palpable. Yo no puedo medir qué tan bueno o qué tan malo es el egoísmo desde lo que yo veo o percibo.
Yo no puedo mirar qué tan grave o no es el egoísmo, la inmoralidad, la corrupción. No, 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 porque mis sentidos tal vez simplemente palpan cosas externas, pero no la raíz, no la esencia, no el porqué. Asimismo, los hechos históricos tampoco podrían probarse de esa manera, porque yo sé que tuve un abuelito, pero bueno, digamos que vi fotos de mi abuelito, digamos que más allá, yo sé que algún día Cristóbal Colón llegó a América, lo creo, pero lo que yo veo son pinturas, yo no veo una foto de él, nunca escuché su voz, no escuché una predicación, un discurso de él. Ahora, imagínense cómo hago yo para creer en Cristo si no tengo una foto de Cristo, si no escuché su voz, si no estuve presenciando lo que él hizo. Entonces hay cosas que yo no puedo limitar solamente en cosas de experiencia de la verdad o en aún hechos históricos que no los puedo percibir desde la parte de los sentidos. Pero los que quieren percibir todo desde los sentidos, los que quieren limitar solamente eso a la razón desde el entendimiento, entonces a ellos se les explica lo que dice la palabra en Romanos 1:22, que dice: profesando ser sabios se hicieron necios. O sea, pensaron que eran muy sabios, pensaron que eran muy entendidos, pero la verdad estaban en una necedad, estaban actuando de una manera incorrecta. Entonces, si la única realidad fuera mis sentidos, que me guiara a toda verdad, las afirmaciones morales no serían afirmaciones sino opiniones. Le vuelvo y le explico. Entonces el niño mete los dedos a la toma eléctrica y le coge la corriente. Y yo le puedo decir: si ves, sentiste el corrientazo, eso te enseña que jamás puedes meter allá o jugar con la electricidad. Bueno, aprendió algo absoluto, digamos. Si yo le dijera que, qué sé yo, cogió una olla caliente y se quemó, el mismo ejemplo, la misma situación. O bueno, si yo le explico la piscina y saco el tubo y le explico, ok, pero él lo entiende desde la razón. Pero si hay algo que yo no le puedo explicar desde la razón, si yo no le puedo decir: es malo que tú envidies a tu compañerito en el colegio, a un niño. O si le digo a un empleado: es malo que usted esté queriendo ascender a un cargo haciéndole zancadilla a los demás. Si yo no puedo explicarle eso desde los sentidos, quiere decir que esas reglas de juego o esas máximas que yo le estoy dando ya no serían máximas, ya no serían valores, ya no serían principios, sino serían simplemente opinión. Yo creo, yo pienso, a mí me parece que está mal que usted envidie, a mí me parece que está mal que usted sea corrupto, a mí me parece que está mal que conteste de esa manera. Y entonces, si yo lo coloco como algo de una opinión, entonces puede ser que esa opinión sea valedera para mí, pero jamás la podré imponer a otro. Entonces yo la hago valedera en que yo no voy a robar, pero yo no le puedo decir al otro: usted no puede robar, porque si al otro no le parece, porque en su razón no lo entiende. Ahora, pastor, usted está exagerando. No, no estoy exagerando. Cuando hablamos de un mundo al revés, y cuando en la primera pregunta que le decía si ha visto cosas extrañas, pues las cosas extrañas que vemos es por eso, porque hemos permitido que cualquier cantidad de pensamientos, lo que yo le decía el domingo, si yo me arrodillo en el altar y me pongo a gatear como un perrito y a ladrar, pues usted me va a mirar como un loco. Pero si yo tengo la capacidad de envolverlo con mis palabras y decirle que usted es un ignorante, si no ve eso, entonces usted, tal vez por no ser ignorante, acepta la bobería que yo estoy diciendo porque sí, porque yo lo dije. Ahora suena muy sencillo, pero eso es lo que ha venido pasando a lo largo de los años. Y nos han llevado a aceptar cosas que no son como si fueran, porque simplemente así es como nosotros queremos ver las cosas. Entonces podría yo aceptarlo para mi vida, pero no imponérselo a nadie. Y la verdad ya no sería algo que se quiere enseñar, sino se quiere imponer. Entonces, porque a veces en Estados Unidos no se puede leer la Biblia? Porque les quieren imponer esa religión, porque les quieren imponer ese pensamiento. Vea que es una doble moral, un doble juego peligroso. Porque así como nos acusan a nosotros de querer imponer principios a la gente, de que el hombre se porte como hombre, que la mujer se porte como mujer, que el niño sea niño, que la niña sea niña, también en las escuelas, en algunos colegios, están intentando que los niños prueben a ser niñas y que las niñas prueben a ser niños. Porque eso sí es libre desarrollo de la personalidad, según la sociedad en la que vivimos. Pero cuando yo quiero hablar de la verdad, entonces yo no la estoy enseñando, sino la estoy imponiendo. Y la verdad resulta que no es algo que llega por imposición, sino la verdad es algo que llega por persuasión. Entonces, ¿cómo por persuasión? Lo coloco con un ejemplo y vuelvo a la palabra. La persuasión es esta. Estoy con mi hijo. Mi hijo es un niño de 7 años. Estamos en la piscina. El señor llega a limpiar la piscina y mete el tubo. Y mi hijo se queda sorprendido y dice: vea, papá, se dobló el tubo.
Yo le puedo explicar que el tubo no se ha doblado, sacarlo de la piscina, mostrárselo y explicarle que es un efecto de la luz con la refracción del agua que hace que yo tenga una sensación óptica que parezca que el tubo se ha doblado, pero que sigue siendo el mismo tubo. Ah, listo, yo no le impuse una verdad. Yo simplemente lo llevé a la persuasión mostrándole el porqué. Jesús dijo, Pablo dijo en 2 de Corintios 5:11, 2 de Corintios 5:11, Pablo dice lo siguiente: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Entonces habla de persuadir. ¿Qué es lo que hacen los profesores en las aulas de clase? Persuadir. ¿Persuadir de qué? Cuando enseñan matemáticas, biología, historia, geografía. Entonces el profesor no me está imponiendo a que yo tengo que creer que 2 más 2 es 4. O no me está imponiendo a entender que de una célula se puede duplicar y que pueden salir, bueno, todo lo que tiene que ver con la biología. O no me está imponiendo que yo crea que hay una tierra redonda y que gira. No me está imponiendo. Él me está llevando a la persuasión a través de la enseñanza. Pero si eso que nos dicen a nosotros que queremos imponer, porque decimos que hay cosas que son pecados, entonces sería tan absurdo, por ejemplo, que un papá fuera a acusar a un maestro porque piensa que hay se me perdió la idea, perdón un segundito. Que sería ilógico que un padre pensara en demandar a un maestro porque está imponiéndole a su hijo que crea que 2 más 2 es 4. No le está imponiendo. Le está demostrando por qué 2 más 2 es 4. Le está enseñando la geografía, le está enseñando la historia, le está enseñando lo que haya que hacer. Lo mismo cuando nosotros enseñamos la verdad, estamos hablando en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Entonces quiero que lo miremos desde ese punto de vista. Y voy a mirar sus respuestas. Entonces las preguntas son: ¿cómo sabes que algo que es bueno o es malo? Y explícalo. Entonces voy a mirar qué respondieron ustedes. Y acá voy con Susanita, dice: esos nombres que se inventan la perversidad humana para sentirse respaldados, qué sucio todo eso. Pansexual, por ejemplo. Bueno, lo que estabas comentando antes. Alexandra dice: la confronto a la palabra de Dios o el Espíritu Santo me redarguye. Ok, gracias. Susanita dice: cuando hago lo bueno me siento feliz, pero cuando no es así no estoy en paz. Ok. Amparito Toledo: yo pienso, pastor, que gran parte del saber si es bueno o no o malo no lo enseñan nuestros padres, porque antes no sabíamos que Dios nos hablaba, pero ahora sentimos la voz de nuestro Padre que nos dice que está bien y que está mal. Gracias, Amparito. Vamos con Lucy, dice: es una línea muy delgada, porque pueden haber cosas que a nuestros ojos son agradables, nos gustan y hasta las podemos disfrutar, pero eso no quiere decir que a Dios le agraden. Sí, señora, sí es verdad. La palabra de Dios y el Espíritu Santo son los que nos confrontan y nos guían. Por eso nos toca estar siempre pegaditos a Dios. Amén, así es. Gracias, Lucecita. Olguita dice: cuando es bueno siento paz y tranquilidad, pero cuando es malo en mi corazón hay duda y hasta mi estómago siente un vacío extraño. Ok. Alvarito Marín dice: pastor, desde pequeños sabemos que es bueno y que no lo es. Lo que sucede es que la acomodamos según nos convenga. Es duro, pero la realidad es así. Estoy de acuerdo contigo. Muchas veces nos pasa eso. Ok, gracias por sus respuestas. Y vamos con el segundo punto. Como vamos de tiempo, vamos bien. El peligro de separar lo que siento de lo que no siento. Es mi segundo punto. El peligro de separar lo que siento de lo que no siento. De cómo es el asunto. O sea, si estoy bien o estoy mal. Y entonces acá, cuando yo estoy hablando del peligro de separar lo que siento de lo que no siento, quiero lanzar la tercera pregunta. ¿Cuántas veces has tenido que actuar en contra de lo que sientes? ¿Alguna vez has tenido que actuar en contra de lo que sientes? O sea, tú querías hacer algo, pero el Espíritu Santo te dijo no y no lo pudiste hacer. Que tal vez es lo que decía Lucy: tal vez me va a agradar, tal vez lo voy a disfrutar, tal vez va a ser agradable. Ay, pero no creo que lo pueda hacer.
No sé si el ejemplo le valga a usted, pero estos días he tenido que hacerlo y entonces en otra época comía todo lo que había. Y si me repetían, repetía. Pero en estos días he tenido que aprender, no quiero. Y muchas veces sí quiero. Pero si quiero desde el deseo, desde el gusto, pero sé que no, sé que ya comí lo suficiente, sé que estoy bien. Entonces he tenido que hacerlo. Entonces la pregunta para que usted le responda es, ¿cuántas veces has tenido que actuar en contra de lo que sientes? Y este pensamiento se da por una separación de los valores y de los datos. Entonces vivimos en un mundo solamente de datos. Los datos son públicos, universales y objetivos. ¿A qué me refiero? A que todo tiene una estadística, a que todo tiene un qué. Todo el mundo lo conoce, todo el mundo conoce la ley de la gravedad. Es algo universal. Estemos en Colombia o en el último rincón del mundo, la ley de la gravedad funciona. Y eso me dice que yo no me puedo saltar de un piso 18 porque me voy a estructurar en el piso. Me dice que yo no puedo meter los dedos en la toma porque me va a pasar la corriente. Es objetivo, es algo que yo puedo palpar. Pero esa misma gente que habla de esta objetividad, habla de los valores como algo subjetivo, como algo relativo, que era también lo que hablaba Lucy, y algo como privado. O sea, como que subjetivo es que no es tan claro, según ellos, que no es tan claro, que no es tan obvio. Relativo es que de acuerdo a como tú lo veas, desde el punto de vista donde tú lo veas, y privado es que solamente es para ti. O sea, si tú sientes eso, pero no quieres, pero lo tienes que guardar para ti mismo porque a la gente no le importa lo que tú pienses, ni te está permitido hablarle a otras personas de esto. Y esa división entre los datos y los valores, entre lo que yo puedo palpar, ver, medir, volvemos a lo mismo, y entre eso que supuestamente es el subjetivo y el relativo, hay una división que es fatal porque va en contra directamente de la sociedad, es lo que nos tiene viviendo como estamos viviendo. Entonces en Isaías capítulo 5 versículo 20, el profeta dijo: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué estaba hablando Isaías? Los tiempos que estamos viviendo. Hay de los que tergiversan la verdad. Hay de los que rompen el esquema. Entonces la verdad es un todo. No hay contradicciones entre datos y valores. Antes del siglo XX, la verdad descansaba en valores absolutos. O sea, todo era absoluto. Entonces algo podía ser cierto o no cierto, pero jamás podría ser bueno para mí y malo para el otro. ¿A qué me refiero? A la gravedad. O sea, la gravedad me dice que todos los cuerpos ejercen una atracción hacia el centro de la Tierra y que obviamente si yo estoy en un vacío pues voy a caer. Y esa gravedad es ahora, yo puedo decir es verdad o no es verdad. Pero yo no puedo decir, para mí sí es verdad, pero para mi vecino no, eso aplica para todos. O sea, no es algo que a mí sí me conviene o a mí sí me preocupa y a otra persona no. El fuego quema a todo el mundo por igual, el agua moja a todo el mundo por igual. Asimismo, en ese mismo sentido, Cristo o es Dios o es un profeta, pero no puede ser los dos. O lo acepto como Dios o no lo acepto como Dios. Pero no es mi verdad que Él es Dios y la verdad para otros. No. Y yo no puedo decir, bueno, para mí es Dios, pero para ti no. Pero bueno, yo respeto tu pensamiento. Aquí es donde vengo. No, yo no, o sea, yo digo, usted puede pensar eso, pero no es verdad. Porque así como la ley de la gravedad es efectiva o se cumple, así mismo Cristo es Dios. Y si yo permito que otra persona piense que no es Dios, pues le estoy dando un chance de que esta persona se condene. Estoy dando la opción de que otra persona crea cosas diferentes. Hablábamos el domingo de que solamente hay un camino. Hablábamos que solamente hay una verdad y que ese único camino, esa única verdad es Cristo. Que no hay varios caminos y Cristo es uno más de ellos. Que no hay varias verdades y Cristo es una más. No. Solamente hay un camino, solamente hay una verdad. Solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Así que si yo acepto que para mí sí es Dios, pero que la otra persona piense como quiera, no, yo tengo que decirle, ok, si usted quiere pensar así está bien, pero está pensando mal. Porque lo cierto es que Cristo es Dios. Porque la palabra lo muestra, porque la palabra lo presenta de esa manera. Entonces, las afirmaciones sobre datos y o valores son iguales de objetivas.
O sea, no es que como yo no puedo medir, como yo sí puedo medir la ley de la gravedad, como yo sí puedo medir la velocidad de la luz, como yo sí puedo medir, qué sé yo, la intensidad de la corriente. Pero como yo no puedo medir la fe, como yo no puedo medir si sí es Dios, no, no, no. Es igual de objetivo y es igual de claro. Y se es o no se es. Se es santo o no se es santo. No se es santo un poquito y otro poquito no. No se actúa bien un poquito y otro poquito no, no. O actuamos o no actuamos, o creemos o no creemos, o caminamos o no caminamos. Porque en ellas mismas tenemos que sustentar nuestra vida. Pero si yo no tengo ese sustento, si todo es relativo, como decía Lucy, pues se vuelve un complique, porque en la relatividad cada uno va a pensar desde la manera que le guste. Y obviamente nos vamos a asociar con los que quieran pensar como nosotros y vamos a empezar, yo no sé si usted sepa, pero las sectas que hay, cuando uno habla de sectas, de los testigos de Jehová, de los mormones, de otros tipos de sectas, pues nacieron de gente que dijeron, no, pero yo no veo la palabra así, a mí me parece que dice algo diferente. Conocí un pastor, voy a colocar este ejemplo rápidamente, y ese pastor, yo lo escuché predicar un par de veces y me parecía un tremendo expositor de la palabra. Pero ese pastor un día cayó en adulterio con una chica de la alabanza de su iglesia. Ok, fue hallado en el pecado, fue llevado a un proceso de disciplina, lo sentaron por un tiempo, lo volvieron a restaurar y él volvió a pastorear. Pero al poco tiempo volvió y cayó con otra persona dentro de la iglesia. Entonces obviamente ya el pecado era repetitivo, quería decir que él no estaba ni arrepentido ni estaba cambiando. Pues bueno, él no tuvo ningún problema en sacar una nueva religión, una nueva secta según él, y la llamó la iglesia patriarcal, porque él se sustentó en que Abraham, Isaac tuvieron varios hijos, varias esposas, y que él pertenecía a ese linaje y que él podía tener varias esposas. ¿Sabe qué es eso? Quitar un valor absoluto y acomodarlo a lo que me conviene. Y estoy hablando de gente cristiana. Estoy hablando de gente que supuestamente tiene la verdad, pero tal vez como lo dijo, no recuerdo quién lo dijo ahorita, voy más por el gusto, creo que fue Lucy, más por lo que me gusta, y entonces yo trato de acomodar la palabra. Creo que también lo dijo Álvaro Marín cuando dijo, y nos acomodamos, sabemos que es bueno, sabemos que es malo, pero yo trato de acomodarlo. Cuando Álvaro Marín decía lo mismo de los sacerdotes, obviamente los sacerdotes saben que es malo, pero lo acomodan o lo tapan o se esconden. Era lo que yo hablaba el domingo de esa tolerancia malsana, que tú no me miras, yo no te miro, yo no te juzgo, tú no me juzgas, y eso es peligroso. Así que bueno, voy rápido porque el tiempo se me está volando. Entonces acá, ¿cuántas veces has tenido que actuar en contra de lo que sientes? Nancy dice, nuestra brújula del bien y del mal es la palabra, solo que a veces la ignoramos y ahí es cuando perdemos la percepción del bien y del mal. Gracias, Chatica. Alexandra dice, sí, Paz, muchas veces ya que en todos los días debo morir, a un poco ya que las circunstancias y las personas a veces hacen salir de mi vieja naturaleza y esto no le agrada a Dios. Por ello, junto a él, procuro morir a mí misma. Mira que, Alex, gracias por tu respuesta. Y tú estás hablando de pronto en un sentido de un mal genio que te puede dar. Pero bueno, vuelvo a tomar lo que dice Lucy. ¿Cuántas veces tengo que morir aún a un gusto? Y me cuesta morir porque no quiero dejar esa naturaleza. Dice Alvarito, sí, pastor, varias veces, pero el dominio propio imperó o no le di gusto a la persona que decían lo va a hacer. Cuesta, claro que sí, pero se siente bien. O sea, cuesta, pero se siente bien, es lo que dice él. Lucy dice, en varias ocasiones he querido salir corriendo sin pensar en las consecuencias, pero el Espíritu Santo y mi pastor me dicen, aún no es el tiempo. Ok, no, pero haga carita feliz porque así me pone triste. Ok, gracias por sus respuestas y vamos con nuestro último punto. Y ese último punto es, si los valores morales no son absolutos, ¿qué nos queda? Piensa en eso. Si los valores morales no son absolutos, ¿qué nos queda? Y la pregunta tiene que ver con ese punto. ¿Qué pasaría si cada persona creara sus valores de bueno y malo? ¿Qué pasaría si cada persona creara sus valores de bueno y malo? ¿Qué pasaría? Aquí en esta habitación solamente estamos Mateo y yo. ¿Qué pasaría si yo dijera, no, para mí lo bueno es esto y lo malo es tal cosa, y Mateo hiciera lo mismo?
seguramente Mateo legislaría a favor de él y yo legislaría a favor mío. Y andaríamos aquí agarrados porque siempre estaríamos por la naturaleza caída buscando nuestro beneficio. Ni es lo que yo considere bueno o malo, ni es lo que Mateo considere bueno o malo. Es lo que Dios nos muestra como bueno o malo. Y acá solamente estoy hablando de una relación de dos personas. Ahora piense en la humanidad entera. Piense cada uno haciendo lo que le parece según lo que cree. Si pudiéramos determinar entre el bien y el mal, ¿qué diferencia existiría entonces entre un vicio y una virtud? No existiría nada. Porque lo que para mí es virtud sería una tontería para otra persona. Si para mí la virtud de ser honesto es bueno, para otra persona sería lo más charro de este mundo y lo más tonto. Y si para otra persona fumar marihuana es lo más increíble, pues para esa persona sería una virtud, aunque yo la esté viendo como algo malo. Eso pasaría si nosotros cambiáramos ese tipo de cosas. Si la moral se redujera a la opinión de cada uno de nosotros. O sea, sería una locura completa, piénselo. Entonces, por ejemplo, estamos viendo lo que sucedió o lo que está sucediendo en Afganistán. Todo el mundo condena lo que está pasando en ese país con las mujeres. Pero según ellos está bien. Según ellos están honrando a Alá. Según ellos las cosas van bien. Ahora, ¿aceptamos eso? No, no lo aceptamos. Pero ellos están generando una moral desde su propia perspectiva. Desde lo que a ellos les parece, desde lo que ellos creen. Y ahí es donde viene el asunto. Entonces puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no lastimes a nadie, te dice la sociedad. Y acá hay una doble moral porque creo que solamente sería puedes hacer lo que quieras. Porque si me dicen puedes hacer lo que quieras sin lastimar a nadie, pues si no hay Dios, ¿qué me preocupa si lastimo a alguien? Al fin y al cabo no seríamos producto de un plan, de un propósito de Dios, sino seríamos producto de la evolución. Hoy pasó algo, pues, no sé si diré esto porque pronto usted dirá, este pastor se pone unos pensamientos todos tontos, pero hoy en la casa que estábamos, la señora tiene una chimenea y bueno, quería prender la chimenea por algo y yo prendí la chimenea y había un reguero de esto y entonces empecé a recoger, pero resulta que había, no sé cuántos conocen los animalitos, insectos que son marranitos, usted conoce los marranitos, y entre la mugre había un marranito y yo fui a coger todo para echarlo, pero dije no, pero ¿por qué echar el marranito ahí? Y pensé en Dios. Ahora, yo no soy Dios, obviamente. Pero pensé que en ese momento yo tenía la capacidad de coger el marranito y echarlo a la fogata. Que el marranito no tenía cómo defenderse, o sea, solamente era cogerlo y echarlo. Mas, sin embargo, no quise hacerlo porque dije, debe ser muy tenaz meterlo allá, ¿por qué lo voy a meter? Es una criatura que tiene vida y seguramente, no sé, no estoy hablando, o sea, estoy haciendo mi análisis. Pero pensé en Dios, o sea, Dios tiene todo el poder de condenarnos porque nos hemos portado mal, porque hemos hecho lo incorrecto, mas sin embargo Él decidió no hacerlo. Y creo que eso nos debe llevar a un inmenso amor. Pero la sociedad en la que vivimos dice que no existe. Si Él no existe, no me debería preocupar la demás gente, porque el que hace que el ser humano tenga honra es Dios mismo. El hecho, yo alguna vez estaba manejando el carro, venía muy temprano de algún lugar fuera de Bogotá y recuerdo que venía manejando y un perro negro, eran como las 3, 4 de la mañana y un perro negro se atravesó por la vida, yo no alcancé a verlo y lo alcancé a rozar. El perro no murió porque lo vi después por el retrovisor, pero sí obviamente sé que le golpeé duro. Ese día yo estuve mal, o sea, todo el día estuve mal, estuve achantado, estuve triste porque fue feo. Y mi pregunta era, ¿cómo sería si eso hubiera pasado con un ser humano? Y entonces la pregunta es, ¿por qué yo sentí que hubiera sido más grave con un ser humano? Porque un ser humano tiene conciencia, porque un ser humano lleva o porta la imagen de Dios. Y creo que es donde yo necesito entender que es diferente y que Él estableció normas de conducta para que caminemos. Entonces ahí me lleva al amor. Y dice en Romanos 13:9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que Dios nos lleva a amar a nuestro prójimo. Nuestro problema es que hemos dejado los valores absolutos y pensar que los valores son opiniones y no mandatos. Y entonces tú opinas que eso es malo, pero a mí no me parece.
Y eso es tremendo. Cuando la gente quiere justificarse, no, pero ¿por qué es malo? Dígame por qué. Y toca hacer toda una síntesis, todo un estudio para mostrarle a alguien por qué algo es malo. Porque simplemente tengo paz en el corazón, no me siento mal. Y resulta que olvido de que hay un contexto, de que somos embajadores, de que, como decíamos en la pregunta anterior, hay cosas que yo tengo derecho de hacer, pero que me abstengo por amor a Cristo, por amor a mis hermanos, y que por amor a mis hermanos no lo hago. Y eso es moldear un pensamiento cristiano en mi vida. Entonces la palabra de Dios no es algo que yo adopto y adapto a mi conveniencia. O sea, no es que yo digo, ok, listo, me gustan estos libros de la Biblia, estos no, pero estos sí. Y esto que me gusta lo voy a adaptar a como yo quiera. No, así no funciona. La palabra de Dios es una sola. Y vuelvo a lo mismo, yo estoy llamado a glorificar a Dios. Más que sentir paz, más que sentir alegría, es preguntarse si lo que yo hago glorifica a Dios. Pregúntate, si lo que tú haces glorifica a Dios, es de bendición. Más allá de la paz o no que puedas sentir, más allá es que glorifiques a Dios. Entonces llegamos a esta situación porque tenemos una actitud permisiva. Y lo triste es que la iglesia cristiana ha caído en ella. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, y te pedimos que ella sea verdad y realidad en nuestras vidas. Permítanos entender que la verdad no se limita solamente a los sentidos, sino que tiene que ver, Señor, con nuestra comprensión de los absolutos que tú has colocado. Permítenos caminar en ellos y acercarnos a ti, Señor. Hoy te quiero pedir en esta noche una vez más por Edgar Elí y en especial por Adriana, su esposa, Señor, por este proceso duro que ellos están atravesando, Señor, en cuanto a su esposa, Señor, que está viviendo esta situación dura, Señor, de la cirugía en su vientre, Señor, y de reconstruir todo su sistema, Señor. Te pido, Padre, que tú obres. Y oro también por Héctor Manuel Arroyo, Señor, el primo de Freddy, Señor, clamando sobre él tu sanidad, clamando, Señor, sobre él un milagro y pidiendo, Señor, que seas tú restaurando y fortaleciendo. Coloco también a don Rodrigo Colorado y a don Luis Fernando Dueñas. Bendigo a estas personas y te pido que seas tú ministrando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, mañana nuestra oración, no la olviden, y en la noche el servicio presencial. Los esperamos, no se lo pierdan. Y bueno, voy a leer rápidamente sus preguntas. Sus respuestas, perdón. Sería una anarquía, dice Alexandra. Don Wilmar, buenas noches. Alvarita dice, se volvería esto repúblicas independientes donde cada uno hace valer lo que él cree, lo que cree cada cual. Lucy, sería la anarquía total, el caos, y ahí sí que venga pronto Cristo. Olguita dice, en el mundo ya no existiría, porque cada ser humano, según sus creencias, sentimientos, deseos y pensamientos, actuaría, y todos llega a un caos. Susanita dice, una locura sería, aunque en estos tiempos muchos ya lo hacen, pero nosotros que tenemos la lámpara a nuestros pies es una palabra y por ella, gustemos o no, debemos vivir. Ok, y Vilma dice, gracias pastor por esta palabra de hoy, bendiciones. Bueno, gracias a todos por estar allí conectados, gracias por estar pendientes. Mañana no se pierda en la oración en la mañana, un tiempo muy especial, y no se pierda en la noche nuestro servicio. Ojalá usted pueda ir a la iglesia y acompañarnos. Mañana el tema está espectacular, así que los esperamos, los invitamos y que tengan una feliz noche. Dios los bendiga y hasta mañana.